Muy buenos días, alumnos. Quienes habla la profesora Irma María Cabella Ramírez del área de Filosofía. Bueno, hoy día vamos a hablar del origen del hombre, ¿no? Vamos a ver cómo se originó el hombre en nuestra sociedad. Pero antes de iniciar nuestra clase, siempre haciéndoles recordar sus hábitos de higiene personal, que son muy importantes: el lavado de manos antes de y después de las diferentes actividades que se realicen durante el día. Bueno, con estas recomendaciones damos inicio a nuestra clase. El origen del hombre. A ver, ¿cómo fue? También para hablar nosotros del origen del hombre tenemos aquí a Charles Darwin con su teoría evolucionista. En 1859, el naturalista inglés Charles Darwin publicó un libro, el libro El origen de las especies, que había revolucionado el mundo científico de su época. En cuanto a lo que él hablaba era la selección natural. Darwin observó, ¿no?, que en la naturaleza los individuos de una misma especie presentaban variaciones que los diferenciaban unos de otros. Ejemplo, ¿no? Tenemos mayor altura, menor peso, el color de su piel, etc. Estas diferencias, dice él, hacen que la lucha sea por la supervivencia. Cuando hablamos, entonces, en conclusión, el origen del hombre. ¿Qué nos dice Darwin? Publicó en el año 1859 su libro, El origen de las especies, ¿no?, donde él hablaba de la selección natural, donde él observó que habían distintos individuos que se diferenciaban uno del otro. Es correcto, ¿no? Porque dicen que algunos tenían mayor altura, unos eran altos, otros eran pequeños, otros eran gordos, otros eran delgados, el color de piel, unos claros, otros oscuros, ¿no? Es decir, que los diferenciaban uno del otro. Y estas diferencias lo hacían luchar por la supervivencia. Es decir, que el más fuerte siempre iba a superar al más débil, ¿no? Eso es lo que nos habla Charles Darwin en su libro, ¿no?, que publicó El origen de las especies. Aquí tenemos pero también nos habla Charles Darwin acerca del ser humano como parte de la evolución. A ver, ¿qué nos dice Darwin del ser humano como parte de la evolución? Dice, según la teoría de Darwin, también las especies humanas habían evolucionado. Hace un momento hemos podido observar de la selección natural, cómo era la naturaleza, nos habla, ¿no? Nos habla de la diferencia de los individuos, correcto. Pero en este momento también nos habla del ser humano como parte de la evolución, cómo ha ido evolucionando. Dice que el ser humano, ¿no?, había evolucionado a partir de alguna forma de vida extinguida. Esta teoría causó gran impacto en su momento, la cual fue objeto de numerosas críticas y burlas, porque según Darwin, el ser humano descendía del simio. En realidad, la mayor parte de las investigaciones señalan que el hombre pertenece a la misma familia biológica en que vino el ser humano. Entonces, en conclusión, Darwin no solamente nos habla de la selección natural, sino también nos habla del ser humano como parte de la evolución, es decir, cómo ha ido evolucionando el ser humano. Aquí, Darwin lamentablemente falló al publicar en su libro El origen de las especies, donde él decía que el ser humano descendía del simio, y lo cual es totalmente falso, porque ha sido comprobado con los diversos científicos que el ser humano tiene rasgos biológicos que lo diferencian del simio. Es muy distinto el organismo del ser humano al organismo del simio.
Esta publicación de Darwin, al hablar sobre la evolución del ser humano, causó numerosas críticas y burlas. Es decir, que los científicos en su época se burlaron de Darwin al dar una idea errónea sobre la evolución del ser humano. Acá podemos ver que Darwin se equivoca al hablar y decir que el ser humano desciende del simio, lo cual es totalmente falso de acuerdo a las investigaciones que se han hecho los científicos, que nosotros no tenemos los mismos rasgos biológicos de los simios. Es totalmente diferente, ¿no? Aquí también de Federico Engels. ¿Qué nos dice Federico Engels? Utilizó él la teoría de Darwin y demostró que el trabajo constituyó el factor principal del proceso de la transformación. Para Hegel, Federico Engels, disculpe, él habla y nos dice que el trabajo es el factor importante del proceso de la transformación del mono en hombre. Los científicos consideran que estos antropoides contemporáneos no son antecesores directos del hombre. Lo mismo que el hombre, estos monos descienden de monos fósiles altamente desarrollados que vinieron hacia unos 15 millones de años. Aquí vemos Federico Engels, ¿no? Utiliza la teoría que dice Darwin acerca de la evolución del ser humano, que el ser humano evolucionó del simio, utiliza para él demostrar su idea, ¿no? Él lo demostró diciendo que el factor principal del proceso de transformación en el mono en hombre. Los científicos consideran que estos antropoides contemporáneos no son antecesores directos del hombre, ¿no? Aquí él refuta a la teoría de Darwin diciendo que los antropoides no son directamente evolución del hombre. Lo mismo que el hombre de estos monos. Es decir, que ni el mono desciende del hombre, ni el hombre desciende del simio, ¿no? Aquí, porque según las comprobaciones, dicen que estos monos fósiles se habían desarrollado y que vivieron hace unos 15.000 millones de años. Acá su teoría de Federico Engels, ¿no? Totalmente diferente a la de Charles Darwin, en la cual él explica que el hombre no desciende del hombre, no tiene nada que ver con los rasgos biológicos del simio, ni el simio tiene que ver con sus rasgos biológicos del hombre, ¿no? Controversia. Tenemos premisas biológicas para la transformación del mono en hombre, dice. Las premisas, dice. El caminar erguido sobre dos extremidades, ¿no? Una premisa biológica para el mono, también camina erguido, es decir, caminar derecho, erguido, ¿no? Erguido camina con dos extremidades. Esas son las premisas que ellos justifican porque Charles Darwin decía que el hombre descendía del mono, ¿no? La alta capacidad de adaptación al medio ambiente. Es muy fácil en el cual adaptarse al medio ambiente. La forma de comunicación, fonemas primitivos que se formaron de los sonidos han articulado y gestos. El cabo de decenas en centenares de miles de años se convirtió en un lenguaje articulado, ¿no? Aquí dos cosas podemos ver similares, los que es, ¿no? Que el simio también
camina erguido, es decir, derecho y en dos extremidades, igual que el hombre, ¿no? Eso es lo que le hizo un poco confundir a Charles Darwin. La alta capacitación al medio ambiente, que también ellos se adaptan prácticamente al medio ambiente, pero acá la forma de comunicación, ¿no? Es muy diferente del mono a los seres humanos, ¿no? Tiene ellos un gesto diferente que mayormente se comunican por medio de gestos, movimientos articulados que tiene. En cambio, el ser humano utiliza un medio de comunicación, ¿no? Más práctico, diferente totalmente del simio. Aquí también vemos los factores sociales, el trabajo, ¿no? El trabajo que nos hace diferenciar, el trabajo, el sufrimiento del trabajo, significa un cambio cualitativo en el curso de la evolución del mundo animal. Los animales, los simios no pueden trabajar, y en cuanto al ser humano, ¿no? Los diferencia bastante lo que es el trabajo. El proceso de transformación del mono en hombre bajo la influencia del trabajo duró casi 1.000.000 de años del periodo cuaternario. Es totalmente diferente, que un mono no puede hacer realmente lo que hace el ser humano, ni labrar la tierra, construir casas. Es totalmente diferente aquí. El trabajo y el lenguaje facilitaron el poderoso crecimiento y desarrollo del cerebro, ¿no? Y el pensar que ya en el hombre de Notre-Dame, ¿no? Casi llegó igual volumen que el hombre contemporáneo. Vemos que el hombre de Notre-Dame, ¿no? Fueron los especialistas, los principales cazadores de esta época. De igual manera ya practicaban los ritos religiosos, cómo enterraban a sus muertos, era diferente, ¿no? Usaban también el ocre, vemos el ocre molido como preservante para los cadáveres, ¿no? Entonces, estos factores hacen diferenciar lo que es al ser humano de los simios, ¿no? Vemos el hombre cómo puede trabajar, es una forma diferente, ¿no? También vemos el lenguaje, el pensamiento, ¿no? En cambio, esos animales actúan por instinto, y lo cual es totalmente diferente, ¿no? Al ser humano. Lamentablemente, vemos en su teoría de Charles Darwin en cuanto al origen de las especies, lamentablemente falló aquí el científico Charles Darwin. Las interacciones sociales, vemos también los hombres primitivos, le permitieron constituirse en grupos familiares, en la que la relación no solamente es de individuos para establecer jerarquías en el trabajo, sino también para, ellos también creaban grupos e instituciones, siendo la familia, la tribu, las ciudades, la iglesia, la escuela, el Estado y las universidades posteriormente, en el cual el hombre acude para ser una persona más instruida. Concepción creacionista. Aquí siempre estamos con, como siempre les digo en la filosofía, la concepción creacionista es la concepción que viene siempre dos hipótesis, siempre hablando del origen del hombre, ya sea la concepción creacionista o materialista, ¿no? Creacionista, que también se le dice idealista, donde estas hipótesis fueron formuladas en el marco de las concepciones religiosas. Mayormente se basaba en lo que es el creacionismo o el idealismo, se basa a la religión, y la concepción materialista a la materia, ¿no? Acerca sobre la evolución del ser humano. Tenemos los textos bíblicos, suponen que el hombre fue modelado con barro, dice rojo, y mezclado con sangre de Dios, el dios Baal. Ahí podemos ver, ¿no?, los textos bíblicos acerca de la creación del hombre, cómo ha sido el hombre creado. También tenemos el Corán, señala con su Dios Alá
le dio forma y soplo, dice, a un aliento de vida. Vemos mayormente que esta religión lo predicaban lo que eran los musulmanes, ¿no? Mayormente se desarrolló allá en Arabia Saudita, este tipo de religión, donde su Dios no era Yahvé, que somos nosotros, su Dios era Alá. Y su libro que tenía, así como nosotros tenemos nuestro libro que es la Biblia, donde encontramos el Nuevo y el Antiguo Testamento, podemos estudiarlo. Aquí en Arabia Saudita, sus dios, ellos veneraban al dios Alá. Y su libro, no como considerado como la Biblia, era el Corán. En Génesis bíblico se expone igualmente que el hombre, ¿no? Aquí, sobre todo en nuestra Biblia, lo que es Génesis, aquí habla cómo el hombre fue creado, ¿no? El hombre de barro, con un soplo divino, Dios, nuestro creador, como crea al hombre. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan comprendido la clase acerca del origen del hombre, de lo que nos dice Charles Darwin y nos dice Federico Engel. Y después estamos viendo cómo realmente se ha demostrado el origen del hombre en esta clase. Bueno, y como dice el Haitá, yo me quedo en casa, a quedarnos en casita jóvenes y a seguir cuidándonos. Muchas gracias.